Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes, porque tenemos un tema que simplemente, no puedo esperar a contárselos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, específicamente en la vida de dos de sus estrellas más queridas y talentosas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Y no solo eso, sino que vamos a descubrir un gesto increíble, una sorpresa que Engin le preparó a Tuba y que, por increíble que parezca, casi nadie vio. ¿Listos para descubrir este secreto? Prepárense porque esto va a estar buenísimo. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Aquí vas a encontrar un montón de contenido fascinante sobre tus estrellas turcas favoritas, noticias, chismes, análisis de series y mucho más. Así que no te pierdas nada, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me harías muy feliz. Ahora sí, vamos al grano. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Solo con escuchar sus nombres ya se me acelera el corazón. Son dos de los actores turcos más reconocidos y exitosos a nivel mundial. Han protagonizado numerosas series que han cautivado a audiencias de todas las edades y culturas. ¿Y qué los hace tan especiales? Pues aparte de su talento innegable y su carisma arrollador, tienen una química en pantalla que es explosiva. Ambos actores con una trayectoria consolidada han demostrado ser mucho más que simples rostros bonitos. Engin, con su mirada penetrante y su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices, nos ha robado el corazón en series como Fatma Gül'ün Suçu, Kara Para Aşk y Seferin Kazeta, entre muchas otras. Siempre se entrega por completo a sus personajes, transmitiendo emociones profundas y verdaderas. Tuba, por su parte, con su elegancia, su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes fuertes e independientes, nos ha conquistado en series como Yağmurlar Altında, Así y Kara Para Aşk, donde justamente compartió créditos con Engin, creando una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Tuba tiene esa habilidad única de hacer que te identifiques con sus personajes, que sientas lo que ellos sienten, y eso es algo que pocos actores logran. Ahora bien, ¿qué hace que estos dos actores sean tan especiales en su relación? La respuesta es la química. Su química en pantalla es indiscutible, una conexión que va más allá de las líneas del guión y que se percibe en cada mirada, en cada gesto, en cada abrazo. Es una química que hace que los espectadores sueñen, que se emocionen, que vivan las historias que protagonizan. Pero, ¿cómo es su relación fuera de las pantallas? ¿Son amigos? ¿Tienen una conexión especial? Lo cierto es que aunque no son de esos famosos que se ven a menudo en público juntos, existe un respeto mutuo y una admiración evidente entre ellos. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa de nuestro vídeo, el gesto increíble que Engin le hizo a Tuba. Para entender este gesto, tenemos que remontarnos al set de Kara Para Aşk. Esta serie, como ya mencioné, fue un rotundo éxito y marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. La trama, la puesta en escena, la fotografía, todo contribuyó a crear un universo visualmente impactante y emocionalmente potente. Pero, más allá de la calidad técnica, lo que realmente enganchó al público fue la historia de amor y desamor entre Ömer y Elif. Kara Para Aşk nos cuenta la historia de Ömer Demir, un policía honesto y dedicado, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas rica y sofisticada. Sus vidas se cruzan de manera inesperada cuando encuentran a sus respectivos seres queridos asesinados. A partir de ese momento se ven obligados a unir fuerzas para investigar los crímenes, descubrir la verdad y vengar a sus seres queridos. La serie explora temas como la corrupción, el amor, la traición, la venganza y la lucha por la justicia. A medida que Ömer y Elif investigan, se enfrentan a peligros, intrigas y conspiraciones que ponen a prueba su relación y su moral. En medio de todo esto surge un amor apasionado y complejo, que se alimenta de la confianza, el respeto y la admiración mutua. La serie fue un fenómeno de masas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su éxito se debió en gran medida a la química entre Engin y Tuba, quienes lograron transmitir la intensidad y la complejidad de los personajes de manera magistral. Cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada por ellos tenía un peso emocional que conectaba directamente con el público. Durante el rodaje de Kara Para Aşk, se formó un ambiente de trabajo muy especial, un equipo unido y con una gran camaradería.
Los actores, el equipo técnico, los directores, todos trabajaron codo a codo para sacar adelante este proyecto. Y en medio de todo esto, Engin y Tuba desarrollaron una relación de complicidad y respeto que traspasó las pantallas. Se dice que pasaban horas hablando sobre las escenas, ensayando, buscando la mejor manera de interpretar a sus personajes y de conectar con el público. La dedicación y el compromiso de ambos actores con sus personajes fue evidente para todos los que trabajaron en la serie. Se metían en la piel de Homer y Elif, investigando, leyendo, preparándose a fondo para cada escena. Y esa entrega se reflejaba en la pantalla, en cada una de sus interpretaciones. Y es precisamente en este contexto de trabajo intenso y de convivencia diaria, donde se produjo el gesto que hoy nos ocupa. Resulta que en un momento determinado del rodaje, Tuba estaba pasando por una situación personal difícil. No voy a entrar en detalles, por respeto a su privacidad, pero digamos que estaba lidiando con algunos problemas familiares y sentimentales, y necesitaba un poco de apoyo. La presión del trabajo combinada con las dificultades personales, la estaba afectando anímicamente. La vida de un actor, a pesar de las apariencias glamurosas, no siempre es fácil. Implica largas jornadas de trabajo, viajes constantes, exposición mediática y en ocasiones, la dificultad de separar la vida personal de la profesional. Tuba en ese momento estaba sintiendo el peso de todo esto. Y aquí es donde entra en acción Engin. Engin, conocido por su sensibilidad, su empatía y su capacidad para conectar con los demás, se percató de la situación de Tuba. Vio su tristeza, su cansancio, su necesidad de apoyo. Y sin que ella lo supiera, decidió hacer algo para ayudarla. La sorpresa que Engin preparó para Tuba fue algo muy sencillo, pero a la vez muy significativo. No se trató de un regalo ostentoso ni de una declaración pública. Fue algo mucho más íntimo y personal. Según fuentes cercanas al set, Engin se percató de la situación de Tuba y, sin que ella lo supiera, comenzó a preparar un pequeño gesto para demostrarle su apoyo y cariño. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo? Pues un día, durante el rodaje de una escena, Engin aprovechó un momento de descanso para escribirle una carta a Tuba. Una carta escrita a mano con palabras sinceras y llenas de cariño, donde le expresaba su admiración, su apoyo y su deseo de que todo mejorara. En esa carta, Engin le recordaba a Tuba lo talentosa que era, lo fuerte que era y lo importante que era para él y para el equipo. Le transmitía su solidaridad y le aseguraba que estaría a su lado para lo que necesitara. ¿Por qué digo que casi nadie vio esta sorpresa? Pues porque Engin fue muy discreto al hacerlo. No quería que nadie se enterara, quería que fuera algo privado y personal entre ellos dos. Le entregó la carta a Tuba en un momento a solas, fuera del bullicio del set, y se aseguró de que fuera un momento especial. Imaginemos la escena. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores cálidos. Tuba, cansada, tal vez un poco desanimada, se encontraba en un rincón del set, tratando de descansar un poco. Engin se le acerca con una sonrisa amable y le entrega la carta, con una mirada llena de comprensión. ¿Qué habrá sentido Tuba en ese momento? Estoy seguro /a de que se sintió comprendida, apoyada y querida. Un simple gesto, pero con un poder inmenso. ¿Cómo sabemos esto? Pues, como les digo, las fuentes cercanas al set nos han revelado este secreto. Han sido muy cuidadosas al compartir esta información, respetando la privacidad de ambos actores, pero sintiendo la necesidad de dar a conocer este gesto tan humano y conmovedor. Además, la propia Tuba ha hablado en alguna ocasión, de forma muy sutil y sin entrar en detalles, sobre la importancia de contar con el apoyo de sus compañeros de trabajo y de la amistad que construyó con Engin durante el rodaje de Cara para Ask. Este gesto, aunque pequeño en apariencia, dice mucho sobre la personalidad de Engin. Demuestra que es una persona sensible, atenta y solidaria, que se preocupa por las personas que lo rodean y que no duda en tender una mano cuando alguien lo necesita. También habla muy bien de la relación de amistad y respeto que existía entre él y Tuba. Es un gesto que trasciende lo profesional y que revela una conexión humana profunda. La carta en sí misma, aunque no conozcamos su contenido exacto, probablemente contenía palabras de aliento, de ánimo y de reconocimiento. Palabras que resonaban en el corazón de Tuba, en un momento en que más las necesitaba. Palabras que le recordaban su valía y su capacidad para superar las dificultades. Este tipo de gestos son los que construyen las relaciones auténticas y duraderas. Son los que demuestran que, más allá del trabajo y de la fama,
existe una conexión humana que trasciende lo superficial. Son los que nos recuerdan que la empatía, la solidaridad y el cariño son valores fundamentales en la vida. Esta historia nos demuestra que los gestos más pequeños pueden ser los más significativos. Que no hace falta hacer grandes cosas para demostrarle a alguien que lo quieres y que te preocupas por él o ella. A veces una simple palabra de aliento, un gesto de cariño, puede marcar la diferencia. Un abrazo, una sonrisa, una llamada telefónica, todo esto puede ser un bálsamo para el alma en momentos difíciles. Y ahora me gustaría compartir un pensamiento con ustedes. En un mundo donde a menudo se valora la fama, el dinero y el éxito, es importante recordar que lo más valioso es la conexión humana, la amistad, el cariño y el apoyo que nos brindamos unos a otros. Engin y Tuba, con su talento y su profesionalismo, nos han regalado momentos inolvidables en la televisión. Pero además nos han demostrado que detrás de las cámaras, son personas con un gran corazón y con una profunda sensibilidad. Son ejemplos de cómo la fama no debe corromper la esencia humana. La relación entre Engin y Tuba, más allá de la ficción, es un reflejo de lo que todos deberíamos buscar en nuestras vidas, relaciones basadas en el respeto, la admiración, la confianza y el cariño. Una amistad que se construye con el tiempo, con el apoyo mutuo y con la capacidad de estar ahí para el otro, en los buenos y en los malos momentos. ¿Y qué pasó después de ese momento especial? Pues la serie continuó, el éxito continuó, y la amistad entre Engin y Tuba, al parecer, también. Siguieron trabajando juntos en algunas ocasiones, siempre demostrando una gran profesionalidad y un respeto mutuo. Aunque no son de esas parejas que se ven constantemente en eventos públicos, su conexión sigue siendo evidente, incluso a través de las redes sociales. Se percibe una sutil complicidad en cada interacción, en cada comentario, en cada like que se dan. La vida de ambos actores ha seguido su curso con nuevos proyectos y nuevos éxitos. Engin ha seguido protagonizando series exitosas, como Sefirin KZ, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Tuba, por su parte, ha seguido consolidando su carrera, participando en proyectos nacionales e internacionales y mostrando su talento en diferentes géneros. Pero a pesar de sus caminos separados, la huella de Cara para Ask y la conexión especial que se formó en el set siguen presentes. Es un recordatorio de la importancia de la amistad, del apoyo mutuo y de los pequeños gestos que pueden marcar la diferencia en la vida de las personas. Este gesto de Engin hacia Tuba, aunque pequeño en apariencia, es un ejemplo de lo que todos podemos hacer para hacer del mundo un lugar mejor. Es una invitación a la empatía, a la solidaridad y a la capacidad de tender una mano a quienes lo necesitan. Es un recordatorio de que detrás de la fama y del éxito, están las personas, con sus alegrías, sus tristezas y sus necesidades. La historia de Engin y Tuba nos enseña que la verdadera belleza reside en la conexión humana, en la capacidad de amar y ser amados, de apoyar y ser apoyados. Es un mensaje que resuena en un mundo cada vez más individualista y donde a menudo se olvida la importancia de los lazos afectivos. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado descubriendo este gesto increíble de Engin Akyurek hacia Tuba Büyüküstün. Es una historia que nos demuestra la importancia de la amistad, del apoyo mutuo y de los pequeños detalles que hacen grande la vida. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a ser más empáticos y a valorar la conexión humana. Así que, para resumir, hoy descubrimos un secreto, un gesto de cariño y apoyo de Engin Akyurek hacia Tuba Büyüküstün, durante el rodaje de Cara para Ask. Un gesto que, aunque pequeño, dice mucho sobre la personalidad de Engin y sobre la relación de amistad y respeto que existe entre ambos actores. Un gesto que nos recuerda que a veces, las cosas más significativas son las que menos se ven, las que se hacen en silencio con el corazón. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo esta historia. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué opinan. ¿Ya conocían esta historia? ¿Qué les pareció el gesto de Engin? ¿Cuál es su serie favorita de Engin y Tuba? Cuéntenme todo. ¿Creen que este tipo de gestos son importantes en la vida? ¿Alguna vez han recibido un gesto similar? ¿Cómo se sintieron? Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán mucho más contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos.
Me encantaría contar con su apoyo. Además, los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional sobre las telenovelas turcas y sus protagonistas. Pueden encontrarme en Instagram, Facebook y Twitter. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, siempre hay espacio para la amistad, el cariño y los pequeños gestos que hacen grande la vida. Hasta la próxima.